vida en el empeño. Eso nunca lo sabremos, si fue de tal magnitud o no. Lo cierto es que los meses que vivieron juntos fueron realmente felices. Se podía ver, se podía observar en sus rostros. Viajaban, visitaban a su pueblo, realizaban actos culturales, pero la fatalidad llegó a la corte española y en octubre de 1497 el príncipe de Asturias fallecía en medio de la consternación más absoluta. El pueblo lloró amargamente esta pérdida y mucho más sus padres. Habían perdido al heredero, habían perdido a su hijo querido, a su favorito, al privilegiado. Margarita también sollozaba, consternada. Pero una noticia llevó aliento, llevó esperanza a los deprimidísimos reyes católicos. Margarita de Austria, con 17 años, estaba esperando su primer hijo. El príncipe Juan, antes de fallecer, pudo engendrar, junto a Margarita, un hijo. La noticia se propagó como la espuma por todo el reino. En las ciudades de Aragón, de Castilla, no se hablaba de otra cosa. Margarita, la princesa de Asturias, viuda, está esperando un retoño. Los reyes católicos se aplicaron con tremendo rigor, con gran cariño, al cuidado de Margarita. Y Margarita esperaba, desde luego con placer, el anhelo, el sueño de sus suegros. Pero no pudo ser. El hijo se malogró. Margarita de Austria sufrió un aborto y perdió la esperanza de un reino. Nunca más volvería a tener hijos. Seguramente quedó estéril en ese aborto. Las técnicas médicas de la época pues no pudieron remediar el mal, y bueno, pues fue un capítulo triste, porque Margarita siempre mostró mucha querencia por los niños, por el cuidado de ellos, y nunca más pudo tener hijos. Sola, en un país extranjero que la quería, sí, pero que, bueno, también entendía que ya no tenía mucho sitio, mucho que hacer aquí, pues triste, pidió consuelo una vez más a su padre, el emperador, y este, por supuesto, la recibió, intentando darle ánimos y sobre todo intentando buscar un nuevo esposo para ella. Era tremendamente joven, tenía 18 años. Tenía derecho a vivir, a ser feliz y sobre todo tenía que seguir dando buenos capítulos, buenos episodios de poder a su casa real, a la casa Habsburgo. El sueño español quedaba atrás y llegaba el momento en 1501, con 21 años, para volver a intentarlo. Volver a perseguir, volver a conseguir la felicidad. Y a fe que le llegó esa oportunidad. Margarita de Austria, en 1501, se casó con Filiberto II de Saboya, llamado el Hermoso. Un apuestísimo duque italiano que hizo las maravillas de Margarita. La verdad es que solo pudieron estar unidos 3 años, pero 3 años de grandeza. En la corte de Saboya, Margarita sí que fue realmente feliz. Una corte entregada por entero a la cultura. Los mejores artistas, pintores, escritores, escultores, poetas, todos ellos se dieron cita en la corte de Saboya. Todos hicieron sonreír a la duquesa. Era su tercer matrimonio y bien parecía ya el definitivo. Margarita era refinada, era educada a extremos máximos. Gustaba muchísimo de las bellas artes, gustaba de lo estéticamente bello. Y desde luego se dejó impregnar por todos aquellos intelectuales, por todos aquellos artistas que dieron lo mejor de ellos para que su duquesa fuera feliz, pudiera sonreír una vez más. Especializada en decoración, supo adornar los mejores palacios de Saboya para su príncipe.
para su querido príncipe azul, porque sí, estaba muy enamorada de Filiberto II. Esta mujer tenía corazón más que suficiente para enamorarse de sus maridos, para entregarse a su causa, para consentir, para agradar, para ser la fiel compañera que todos esperaban tener. Bueno, pues embelleció Saboya, pero la fatalidad llegó. En 1504, mientras un tal Leonardo da Vinci culminaba su obra más grandiosa, la Mona Lisa, aquella muchacha, mujer de Francesco di Giocondo, Lisa Gherardini, una muchacha de 24 años, tenía 24 años Lisa Gherardini como los tenía Margarita de Austria. En ese tiempo, de 1504, Leonardo terminaba su obra y Filiberto II moría tras haberse mal curado una enfermedad acarreada desde una experiencia de caza, desde una campaña de caza. Filiberto falleció y Margarita, como siempre, lloró su pena. Y desde luego que era una auténtica Mona Lisa, Mona Margarita de la época. Con 24 años ya había enviudado 2 veces y había sido repudiada en otra ocasión. Mayor desgracia para una joven deseosa de amar no se podía dar. Su padre, una vez más, tuvo que intervenir, ya muy afectado por la suma de desgracias que estaban afligiendo el alma de su hija favorita. Tan bella, tan risueña, tan culta, y qué pésima suerte la acompañaba en su trayectoria vital. Desde que murió Filiberto II, Margarita decidió algo ya fundamental, trascendental para su vida. Nunca más aceptaría un pretendiente, nunca más volvería a casarse. Le explicó esto a su padre y el emperador lo entendió. Y como estaba muy convencido sobre las capacidades de su hija, le ofreció el mejor trabajo de su vida, ser gobernadora de los Países Bajos. Y aquí Margarita de Austria sí que es verdad que se puso en contacto directo con su mayor vocación, la diplomacia, el buen gobierno, la política. Curiosamente, Margarita, aquella que había sido llamada para amar, terminó amando pero a su pueblo y dirigiendo los Países Bajos de tal manera que se consiguió en su tiempo de mandato pues una brillantez fuera de lo común. Gran autonomía para aquellos territorios y una corte esplendorosa en la ciudad belga de Malinas. Allí está su palacio, que yo tuve la oportunidad de visitar, y desde luego hace honor a aquella que lo hizo grande. En Malinas se recreó todo lo vivido, todo lo experimentado por Margarita en su breve vida. Su paso por la corte de Amboise en Francia, su paso por la corte española y su paso por la corte de Saboya. Todo eso, todo lo que fue aprendiendo, lo trasladó a sus palacios de Malinas. Y desde luego que aquello floreció como un absoluto vergel. Los habitantes de aquellos lares, desde luego, estaban muy contentos con su gobernante. La quisieron, con profundidad, con absoluta profundidad. Y hete aquí que curiosamente le va a llegar una misión fundamental para Europa. En aquel tiempo, su hermano Felipe el Hermoso, Felipe I de Habsburgo, había fallecido lamentablemente tras haber jugado al frontón, había contraído frío, después de haber, dicen, bebido una jarra de agua congelada, casi congelada, y bueno, pues había fallecido, como todos sabemos, provocando la enajenación mental de su esposa, Juana de Castilla, la hija de los reyes católicos. Esto desembocó en una cuestión por la que se preguntaron muchos: ¿qué va a pasar con los hijos de este matrimonio? Entre ellos, el heredero, Carlos. Había nacido en Gante, en esos Países Bajos. Pero ¿qué hacer con estos niños? 4 de ellos, 4 de los vástagos, fueron a parar a la tutela de Margarita de Austria, y no se pudo tomar mejor decisión. Su hermano había fallecido, su cuñada no atravesaba el mejor momento.